Oremos. Damos gracias, Señor, por este amor maravilloso que has tenido para con nosotros en darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la bendición de también estar hoy, en este día, honrando tu nombre. Pedimos que dispongas nuestros corazones para que en todo tú seas exaltado. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos a esa luz de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo amoneste nuestras conciencias y veamos al único y glorioso Señor. Oh Dios eterno, líbranos de distracciones, que ahora en este momento nuestras mentes y corazones estén apercibidos de tu verdad, que sea la clara luz de tu Evangelio llevándonos a tu Hijo Jesucristo, viendo nuestra condición, volviendo nuestros corazones en arrepentimiento y fe a ti. Guía, oh Dios, mis palabras, guía mi corazón y mi mente, sabiendo, Señor, que solamente soy un instrumento en tus manos. Esta es tu iglesia. Alimenta a tu pueblo con tu palabra, Señor. Eso lo pedimos y lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, no podré estar con ustedes. Tendré que salir por un fin de semana fuera del país a recibir un curso que es parte de los requerimientos que me han estado solicitando para un trabajo. Doy gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido de mí y por sus oraciones. Entonces, el próximo domingo no podré estar con ustedes. Oren por mí para que el Señor me guíe y me guarde y poder, aún en medio de todo esto, honrar su nombre. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4. El mensaje en esta mañana se llama Unidos en amor para conocer a Cristo, nuestro tesoro. Unidos en amor para conocer a Cristo, nuestro tesoro. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tenemos dos encabezados en esta mañana: el amor que busca el conocimiento de Cristo, y el conocer a Cristo, el mayor tesoro. El amor de Pablo hacia la iglesia es evidente. Eso nosotros ya lo habíamos visto en el versículo 29, al final del capítulo 1, cuando él habla de esa lucha, de ese trabajo que él tiene. Versículo 28 y 29 nos habla de todo esto. Amar la iglesia es algo que solo pasa en los hijos de Dios, pues los hijos de Dios aman lo que Cristo ama y Cristo ama a su iglesia. Se entregó por ella. Ese amor que Pablo está mostrando aquí es evidente en la forma en que él lucha y trabaja en amonestarles y enseñarles con el propósito de que ellos lleguen a ser como Cristo. Una iglesia que se edifica con el conocimiento que da el Señor. Una iglesia que no necesita los materiales del mundo.
no necesita las estrategias de crecimiento o los sistemas de administración. Cristo edifica su iglesia. Él lo hace. Es el Evangelio lo que necesita cada creyente. Ese anuncio que va acompañado de la amonestación, que tiene como propósito advertirnos y corregir nuestra actitud hacia el pecado y enseñarnos la verdad de Dios y su voluntad y ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un día, lo que Dios comenzó en cada creyente será terminado en el día de Jesucristo. Pero entre tanto, el Señor ha dejado su iglesia, donde Él ha dado dones, ha dado pastores, maestros, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que seamos hechos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y esta labor no solamente se extiende a los maestros o pastores, sino todos juntos como iglesia, amonestarnos y enseñarnos según la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Como hijos de Dios, nosotros no nos amonestamos a nosotros mismos. Nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos. Es la voluntad del Señor que usted esté reunido con la iglesia de Cristo para ser amonestado y ser enseñado. Usted debe estar en la iglesia. Usted debe estar en la iglesia. Si usted es un hijo de Dios, necesitamos ese cuidado de la iglesia, exponerte a la predicación del Evangelio. Como hijo de Dios, eso deseamos. Las luchas del cristiano, el mundo no las conoce. La persona sin Cristo no sabe nada de cómo es luchar contra el pecado, contra el mundo o Satanás, de cómo debemos apropiarnos de las fuerzas que da el Señor para luchar contra nuestros enemigos. Pero aquí en el versículo 1, Pablo nos habla de otra lucha, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. ¿De cuál lucha es la que nos está hablando aquí? Es una lucha por defender la verdad de Cristo y cuidar de sus hermanos en la fe. Cuidar la verdad de Cristo y luchar y cuidar de sus hermanos en la fe. Hemos estudiado muchos pasajes en esta carta a los colosenses, pero hasta ahora vemos un verso donde Pablo hace una advertencia. Hay una advertencia aquí. Hay una señal que el apóstol Pablo da para que tengamos cuidado. Y Pablo entonces deja ver esa lucha, ese amor por la iglesia de Cristo. Alguien podría pensar, ¿cómo puede el apóstol Pablo estar luchando? Si él está lejos de ellos y además está prisionero. ¿Cuándo ha visto usted una lucha así? Cuando yo lucho a favor de alguien, yo estoy ahí a la par, luchando, peleando. Pero ¿cómo es esto posible? Yo creo que es posible por dos cosas. Primero, como lo dijo en el capítulo 1, cuando él habla de que él no cesa de orar por ellos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él tiene una lucha en oración por ellos. Y en segundo lugar, lo que él hace es darles la verdad de Cristo. Él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras de Dios. Y eso, en medio de la situación que él está, es una lucha. Él pudiera haber escrito de otras cosas, de su propia vida, de sus propias, pero él lucha, sabiendo que allá hay hermanos que necesitan ser consolados con la verdad de Cristo. Entonces, él ora y lucha, dándoles la verdad de Cristo. No sabemos si Pablo llegó a conocerlos. No lo sabemos. Pero el deseo de Pablo es que cualquier tristeza por su ausencia hacia ellos no represente un tropiezo en su conocimiento de Cristo, y que mucho menos sea aprovechado por Satanás y los falsos maestros para persuadirles de la verdad.
De algo podemos estar seguros, que Pablo amó a la iglesia de Cristo y trabajó hasta el cansancio y luchó hasta la agonía por la iglesia de Cristo. Personalmente creo que en la iglesia de Colosas no había familiares en la sangre de Pablo, un tío, un primo. No creo. Tampoco creo que Pablo haya celebrado con ellos cumpleaños. Tampoco posiblemente se llegó a celebrar un culto donde Pablo estuviera con ellos. Pablo solo sabe de ellos a través de un hombre, Epafras, ese consiervo, ese hombre fiel al Señor. Y solamente por eso que él escuchó, escuchando de la fe, del amor y de la esperanza que está en ellos, en los de Colosas, al escuchar el Evangelio, Pablo se identifica con ellos y él dice: yo los amo. Son iglesia, son pueblo de Dios y yo los amo. No estaba cerca con ellos, pero realmente los amaba. La situación de Pablo como prisionero le impedía ir a ellos, pero eso no impidió compartir con ellos lo mejor que pueden hacer los cristianos unos por otros, que es compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio, amonestarnos y enseñarnos. Miren, no podemos negar que hay necesidades físicas. Sí las hay, de alimento, de vestido, sí las tenemos. Y nosotros no podemos cerrar los ojos y nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos y vemos que un hermano está en necesidad. No debemos hacerlo. Pero lamentablemente, a veces apreciamos más que alguien nos ayude con nuestras necesidades físicas que con las espirituales. Hermano, las cosas de esta vida llegan a desaparecer. Pero estamos hablando de las espirituales, las cuales son eternas. Nosotros debemos de recordar que muchos siguieron a Cristo solo por lo que comieron y cuando se saciaron, nada más. Pero no seguían a Cristo verdaderamente, el pan de vida. Debemos ver como una muestra de amor verdadero en Cristo que otros hermanos lleguen a hablarnos de Cristo, que oren por nosotros, que se preocupen por nuestro crecimiento en la fe y el conocimiento del Señor. Debemos de ver amor en esas cosas. Ya viene ese a hablarme otra. No, qué misericordia de Dios, qué amor entre el pueblo de Dios al hacer estas cosas. Mire, si usted no aprecia conversaciones u oraciones que nos lleven a crecer en el conocimiento de la salvación de Dios a favor nuestro, de la paz por la sangre de su cruz, de haber sido reconciliados con Dios, de Cristo en nosotros la esperanza de gloria, si no hay un aprecio por esas cosas, mire, preocúpese. El pecado está a la puerta. Y hasta aún peor, puede hacer que usted no sea de Cristo. ¿Qué consuelo había entonces para estos cristianos de Colosas al no tener entre ellos al apóstol Pablo, aquel que con tanto deseo esperaba estar con ellos? ¿Cuál consuelo hay? Dice el versículo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esa palabra que aparece ahí como consolados es la palabra paracletos, es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, aquel consolador, aquel que vendría a su pueblo cuando Cristo se hubiera ido, aquel que está a su lado. Y lo que Pablo está diciendo: yo no estoy ahí, pero entre ustedes hay pueblo de Dios y deben de consolarse unos a otros, unidos ¿en qué? En amor. ¿De cuál amor se nos está hablando aquí? En el original la palabra amor que aparece ahí es la palabra ágape. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Nosotros debemos de recordar que nosotros no amaríamos a Dios si Él no nos hubiera amado a nosotros primero.
Y con ese amor nosotros amamos a nuestros hermanos. Ese amor es el único, o más bien, es el vínculo perfecto entre los cristianos. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Solo Dios puede darnos ese amor para amarnos los unos a los otros. En Juan 13:35 leo para ustedes, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En el resumen de la ley que dio nuestro Señor Jesucristo, después de haber dicho que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo dice que es semejante, dice que es amar a nuestro prójimo. Más los hijos de Dios debemos demostrar amor los unos por los otros. Un niño o un hijo que conoce al Señor ama a su padre y odia la desobediencia. Uno que verdaderamente es de Cristo no guarda rencor en su corazón contra sus hermanos, sino más bien él procura perdón, procura todo bien para ellos. No matarás. No guardamos rencor en nuestro corazón hacia nuestros hermanos. No deseamos hacer esas cosas. Aquel que verdaderamente es de Cristo y ama a su hermano, ama a su esposa. Los cónyuges se aman, los que son creyentes se aman con ese amor de Cristo y no desean para nada caer en adulterio, odian estas cosas. Cuando una persona tiene el amor de Cristo, no miente a sus hermanos. No habla mentira, sino que habla verdad con cada uno de ellos. No hay cosas escondidas, sino que habla la verdad y la habla en amor. Cuando una persona dice que ama al Señor, no guarda codicias en su corazón y contra sus hermanos, sino más bien se alegra cuando un hermano es prosperado y el Señor trae bendición a esa persona, tanto física como espiritualmente. ¿Cómo me alegro que el Señor te proveyó esto? No hay codicia, no hay avaricia, no hay celos. Nos amamos unos a otros como Cristo nos amó. El amor también se muestra en servirnos los unos a los otros, ¿sabía? Servirnos los unos a los otros, ser hospedadores, tener un corazón hospedador, amarnos y perdonarnos como Cristo nos perdonó. ¿Dónde se da todo esto que yo acabo de mencionar? ¿Dónde se demuestra esto de una manera que honra al Señor? ¿Sabe dónde? En la iglesia. Por la iglesia es el lugar donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. La iglesia de Cristo. En estas cosas mostramos amor los unos por los otros, pero aquí se nos muestra una cosa más, en lo cual mostramos amor los unos por los otros. ¿Qué cosas traen tristeza y gozo a tu vida en medio del pueblo de Dios? ¿Qué cosas? Capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Este verso en Colosenses nos muestra ese amor los unos por los otros y se evidencia en luchar y trabajar para que cada miembro de la iglesia tenga cada vez más conocimiento de lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cómo se muestra ese amor? Yo lucho, yo trabajo, yo deseo que mis hermanos cada vez tengan más conocimiento de Cristo. ¿Qué deseo en el pueblo de Dios? ¿Qué anhelo? Anhelos espirituales.
anhelos por llevarlos a Cristo cada vez más. En algunos de los tratados más antiguos, el final del verso 2 se lee de la siguiente manera: resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Ese es. Como ya lo hemos estudiado, este misterio se refiere a la revelación de Cristo en el Evangelio, ya que Dios determinó ir revelando poco a poco cómo sería esa verdad de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Cómo todo el plan de Dios estaba en relación con la venida de su Hijo. Y ahora no solamente Dios estaría con ellos, sino en ellos. Por la fe y la obra del Espíritu Santo es que alguien que ha sido salvado por gracia puede decir: Cristo vive en mí. Nada más. Puede con gozo decir: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso solamente Dios puede hacerlo. Pablo nos está diciendo aquí que esto es posible, conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros decían que eso no era posible, que no era posible conocer a Dios, y que solamente si se conocía a Dios era solamente cierto tipo de personas, de cierta clase, de cierto nivel intelectual. Pero Pablo les dice aquí: no es así. Es posible conocer a Dios por medio de Cristo. Y no solamente conocerle, sino que en Cristo están todas las riquezas de una vida verdadera. Todas. El consuelo del que habla Pablo en sus corazones no se refería solamente a un sentimiento, a algo de mostrar un afecto físico, sino consuelo de ser lleno del Señor Jesucristo. Susana Spurgeon, esposa del reconocido pastor Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente acerca de conocer a Cristo y ser lleno de Él. Dijo: yo soy una pecadora vacía y tú eres un completo Cristo. Y yo creo que esa es la verdad para todo creyente. Mire, sin Cristo no hay nada, estamos vacíos, pero en Cristo estamos llenos, completos en Él. El conocer a Cristo, el mayor tesoro. Cuánta riqueza hay en Cristo, y todas ellas provienen de conocerle y de entender quién es Cristo. El hombre natural no puede percibir esta verdad bíblica a no ser que Dios le ilumine. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Para el hombre sin Cristo natural, la verdad de todo lo que es Cristo es algo que no es apreciado. El misterio de Cristo en cuanto a su encarnación, su vida de justicia perfecta, su muerte vicaria en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, es algo que para muchos, para los que están sin Cristo, no tiene relevancia. Es algo que se menciona en un libro antiguo que ellos dicen llamar la Biblia, o que me contaron mis padres. Para ellos no tiene valor. Nadie puede llamarse cristiano si no ha recibido y creído la verdad de Cristo como Dios y como hombre. Para las personas sin Cristo, este conocimiento está escondido, pero para los creyentes no lo está, sino que ha sido revelado por la palabra de Dios y su Espíritu para nuestra salvación y gloria de nuestro Dios. En cierto modo, debo decir que está escondido, pero en otro modo es revelado. ¿En qué sentido está escondido y en qué sentido está revelado? ¿Quién puede explicar de una manera total, completa y sin dudas todo lo que significa Cristo en nosotros? Eso es un misterio, hermanos. Es algo maravilloso. Cristo en nosotros. Eso es una verdad maravillosa que nuestra mente finita no puede comprender, pero es una realidad. Entendemos que esto solo es posible por el Espíritu Santo y que por la palabra de Dios creemos que Él nos ha limpiado de nuestros pecados
y que por la fe tenemos salvación para con nuestro Dios. Creemos que al estar en Cristo somos redimidos, reconciliados, hechos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Creemos que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Creemos que Cristo es dueño de todo y cabeza de su iglesia. Esto nos ha sido revelado y nosotros lo hemos estudiado durante todos estos días. Pero al final debemos decir algo: nuestro Dios es incomprensible. Porque si Dios fuera totalmente comprensible, como lo hemos estudiado en algunas de las clases, no sería el Dios verdadero. Pero para nuestro consuelo, para nuestro gozo, como su iglesia, nuestro Dios nos ha dejado todo lo necesario, todo el entendimiento necesario para la fe, para la salvación en Jesucristo. Él ha revelado todo lo necesario para la salvación de los hombres. Cuando aquellos que han sido llamados, elegidos, cuando ellos se presenten un día delante de Dios, no escucharán unas palabras que digan: mira, no te revelamos todo lo necesario para la salvación, faltó algo. Eso no va a pasar. Ya aquí está revelado todo lo necesario para la salvación de los hombres en Cristo Jesús. No hay nada más que agregar a eso. Ya está escrito aquí. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más hace falta? ¡Qué bendición! Necesitamos más. Aquí está. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo, hijos adoptados por medio de Cristo, perdón de pecados en su sangre, herencia entre los santificados, nos ha dado su Espíritu Santo como sello, y somos hechos y salvados para la alabanza de su gloria. ¿Qué más? Ese misterio revelado, ese tesoro que es Cristo. Nunca las riquezas de esta vida se compararán a tener a Cristo. Conocer estas verdades y creerlas verdaderamente, tener esta sabiduría y conocimiento, solamente están en Jesucristo, en nadie más. Todas las bendiciones de Dios en Cristo pertenecen a su pueblo. Pablo se refiere a ellas como tesoros y riquezas. La idea de esto es presentar algo precioso, algo de un valor incalculable, algo que debe ser apreciado. No hay escasez, no hay retención para alguno, sino que están en Cristo y son abundantes para todo su pueblo. Estas verdades de Cristo son para los suyos y sus promesas que Él ha dado. Ninguno de nosotros
Ninguno de nosotros puede alcanzar la sabiduría por sí mismo. Usted puede tener conocimientos y ser muy inteligente. Puede ser muy sabio y diestro en muchas ciencias. Pero la sabiduría y el conocimiento del cual se nos habla aquí viene solamente de Dios. No se adquiere de este mundo. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esta sabiduría solamente viene de Dios. Hay una sabiduría en este mundo, ¿sabía? Pero Dios habla de esa sabiduría de este modo, como animal y diabólica. Animal y diabólica, porque los hombres en esta sabiduría no desean sujetarse a Dios. La sabiduría de este mundo no lleva a los hombres a conformarse a la voluntad de Dios, sino más bien a desobedecerlo. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente. Busquemos Santiago capítulo 3. Dice versículo 17, Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sabiduría de Dios, no de este mundo. De hecho, una de las cosas que hicieron nuestros padres en el Edén fue buscar su propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Leo para ustedes lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿sabe qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quisieron alcanzar su propia sabiduría, desobedeciendo a Dios, y en vez de alcanzar la sabiduría, ¿sabe lo que alcanzaron? El pecado y la condenación. Porque la única sabiduría verdadera está en Dios y en obedecerle y seguirle. En Adán todo hombre es necio, pero en Cristo hay sabiduría. En Adán no hay temor ni conocimiento de Dios. En Cristo tenemos temor a Dios y conocemos a nuestro Dios. La Biblia dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Solamente en Cristo. Nuestro entendimiento es tan pobre y vano al lado del entendimiento y sabiduría de Dios, los cuales son eternos. Solamente consideremos que Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Él no le preguntó a nadie cómo iba a hacer las cosas. La Biblia dice que todo lo hizo con sabiduría. A nosotros no nos alcanza el entendimiento, y lo hizo con la palabra de su poder. Dios en su sabiduría, Él hizo el plan de salvación. Él nos ha redimido en su Jesucristo. En el Evangelio se refleja la inmensa sabiduría de Dios, y Él ha querido mostrarnos esto en su Hijo, en quien está toda la sabiduría que necesitamos para la salvación que es por la fe. Los falsos maestros tenían sus libros apócrifos. ¿Sabe qué es apócrifo? Escondidos. Escondidos. Tenían sus enseñanzas, que según ellos eran profundas, eran sus propios misterios según ellos, que solamente era para algunos pocos. Pero Pablo nos dice otra cosa. Pablo dice que todo, absolutamente todo, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en una sola persona, y esa es Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué bendición es el que haya esta sabiduría y obtiene esta inteligencia. Qué bendición. Busquemos Proverbios capítulo 3.
Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué palabras más hermosas. El siervo de Dios, George Lawson, siervo y sirviente de nuestro Dios en Escocia a mediados del siglo XVIII, dijo lo siguiente: ¿dónde se halla la sabiduría y quién es el hombre que adquiere conocimiento? La sabiduría se halla en la Biblia y en Cristo, quien se revela a través de ella. Las Escrituras pueden darnos la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo, y Él comunica este precioso don por medio de su palabra y de su Espíritu a aquellos que acuden a sus pies para pedírselo. Y conforme hacen uso diligente de los medios prescritos, aumentan su sabiduría y con ello también la felicidad. Nadie puede decir cuán feliz es el hombre que halla la sabiduría. Se suelen considerar felices a los que poseen grandes riquezas, oro, plata y piedras preciosas, pero todas estas riquezas pierden su valor a la par de la riqueza que es Jesucristo. No tienen ningún valor. Así es todo. Toda esta vida pierde valor a la par de la vida de Cristo. No podemos llamarnos cristianos si anhelamos los tesoros de esta vida en lugar de Cristo. Los tesoros de esta vida van a perecer, se van a marchitar, se van a arruinar, no sirven de nada. Los tesoros pueden ser muchos en el corazón. Pueden ser entretenimientos, pueden ser riquezas, pueden ser joyas, pueden ser casas, pueden ser carros, puede ser tener dinero, pueden ser conocimientos humanos. Hay algunos para los cuales su tesoro son personas. Hermana en Cristo, mamá en Cristo, su tesoro no son sus hijos, su tesoro debe ser Cristo. Ese es su único y verdadero tesoro. Cristo dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ahí estará vuestro corazón. Deseo preguntarte: ¿dónde está tu tesoro? ¿Es para usted tener a Cristo más valioso que cualquier cosa? ¿Es algo de valor infinito tener a Cristo? ¿Entender las verdades de Cristo? ¿Es para usted apreciable de una manera que no puede expresar? ¿De gozo, de alegría tener al Salvador? Poder decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cuán amado, bendecido y enriquecido y gozoso es aquel que tiene a Cristo. Se nos ha otorgado la justicia de Cristo, el perdón, la reconciliación, la santidad, la esperanza, y todo es por medio de Cristo. Él es la vida verdadera, Él es el tesoro verdadero. No hay como Él. Las palabras de los falsos maestros no tenían ningún sustento. Son falsas. Pablo les llama palabras persuasivas o razonamientos persuasivos. Ellos eran maestros del engaño y hoy continúan engañando. Hay unos que son tan descarados que llevan a los hombres a poner su corazón en las cosas de esta vida. Ven a Dios nada más como aquel
que les sirve para incrementar sus ganancias. Hemos escuchado del evangelio de la prosperidad. Hay otros falsos maestros que enseñan que las obras son necesarias para ser salvos, que se requiere aportar algo para ser salvo, que hay que ganarse la salvación, que a Cristo le faltan recursos para salvarnos, como si Dios no fuera Dios y Él no puede salvar a los suyos. Pero la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. A Dios no le faltan recursos. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están todas las riquezas que necesitamos. Hay muchos falsos maestros y engañadores. Y casualmente ninguno de los engañadores trae un rótulo al frente que dice, póngame atención por favor. Ninguno de los engañadores trae al frente un rótulo que dice, soy engañador. Eso no pasa así. Sus palabras son persuasivas. Aparecen en la radio y en la televisión. Muchos están en las universidades, en las escuelas y en los colegios donde mandamos nuestros hijos y nos enseñan y nos dicen que sus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios y que sus palabras nos dicen que no hay un creador. Nos dicen que ahora debemos aceptar la mentira del homosexualismo, que debemos ser tolerantes con las diferentes religiones y creer otras verdades. Nos dicen que no puede haber un solo Dios. Debemos estar apercibidos. Pablo no toma gran cantidad de tiempo en esta carta para enseñar las mentiras. Él toma tiempo para enseñar la verdad de Cristo. Y es así como entendemos o vemos lo que es el engaño. Nosotros no estudiamos el engaño. Debemos saber que sí hay. Pero nosotros estudiamos la verdad para entonces saber dónde está la mentira. A los cajeros en los bancos no se les entrena con billetes falsos, se les entregan con billetes verdaderos para que cuando lleguen los falsos sepan cuál es lo falso. Debemos de conocer la verdad de Dios, debemos de conocer quién es Jesucristo. Ellos van a decir mentiras como estas. Nuestros tesoros son nuestros pensamientos y lo que podamos lograr en esta vida. Tu satisfacción y desarrollo personal es lo más importante. Lo más importante eres tú, el yo. Que tu tesoro eres tú mismo. Esos son engañadores. Los cristianos, por la gracia de Dios, sabemos que nuestro tesoro es Jesucristo y nada más. Que conocer las verdades reveladas en Cristo son una riqueza inapreciable, apreciable hasta lo último. Cuidémonos de esos engañadores. Aún cuidémonos de nuestros corazones engañosos. Cuando alejamos la mirada de Cristo y nuestro corazón comience a gozarse en los tesoros de esta vida. Los engañadores no saben nada de la sabiduría que viene de Dios para andar en una vida en el temor del Señor y apartarse del pecado. Ellos no saben nada de eso. Que alcanzar el conocimiento y el entendimiento que es en Cristo es el único y verdadero tesoro. Tener a Cristo es tenerlo todo, y no tenerlo a Él es no tener nada. Tengo unas aplicaciones para terminar en esta mañana. Tal vez muchos que están en esta iglesia o están aquí hoy con nosotros no saben que hace algunos años nosotros tuvimos entre nosotros a un siervo de Dios, un hombre fiel que predicó el evangelio. Su nombre es Stephen Henning. Él predicó la palabra de Dios. Muchos aquí le amamos. Escuchamos sus palabras y él siempre nos recordó que nuestra mirada debía estar solamente en el Señor Jesucristo. Él fue un instrumento de Dios, pero el Señor determinó sus días como cualquier instrumento.
Ahora él está con el Señor disfrutando de su amor por siempre. Sufrimos su partida, pero la iglesia no le pertenecía a Steve Henning. Ni la iglesia de Cristo se sostiene por un hombre, sino que se sostiene por Dios nada más. No sabemos si estos hermanos en Colosas llegaron un día a ver a Pablo, pero nuestra confianza no está en una persona en esta vida o en algo material. Nuestro gozo y alegría y tesoro está solamente en una persona, y es Jesucristo. Y en el amor de Cristo, el Señor ha guardado esta iglesia para su gloria. El amor de Cristo que estuvo en Stephen Henning por su iglesia, la iglesia de Cristo, es el mismo amor que está en todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Y somos llamados, cada uno de nosotros, a mostrar amor los unos por los otros, buscando que los hermanos, que los miembros de esta iglesia seamos amonestados y enseñados para que todos lleguemos a la semejanza y a la medida de Jesucristo. Asegurémonos que cuando hablamos de amor en esta iglesia, no estamos hablando de un caluroso y efusivo saludo a la entrada. Que no estamos hablando de ese hermano que me visita todas las semanas. Estemos seguros que cuando hablamos de amor en esta iglesia, es porque estamos procurando en la palabra del Señor, en la sabiduría del Señor, por medio del Espíritu Santo, llevarlos a Cristo, a ese tesoro que es Él nada más. Llevarlos a un varón perfecto. Yo quiero ver en mis hermanos crecimiento. Yo quiero ver en ellos madurez. Yo quiero ver personas que cada vez más aprecian lo que es Cristo para ellos. Quiero ver hermanos y miembros que no ponen sus ojos en las cosas de esta vida, sino las ponen en su Señor nada más. Que para ellos saber que tienen perdón, reconciliación, paz con Dios por medio de la sangre de su cruz, que un día serán presentados santos, sin mancha, irreprensibles, que esas cosas tengan un valor incalculable, que sean apreciadas en gran manera. Que no pensemos en amor solamente en las cosas materiales. Deben estar, sí, pero eso no es lo más importante, sino el amor de servirnos los unos a los otros, amonestándonos y enseñándonos y llevándonos a Jesucristo cada vez más por medio de su evangelio. No dejemos de anunciarnos el evangelio. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de leer la Biblia por nosotros mismos y por nuestros hermanos. La iglesia necesita estar protegida ante los ataques y engaños de Satanás. Y deseamos crecer en el conocimiento del Señor y decirle a los hombres que sí hay esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué tesoro! ¡Qué verdades! Finalmente, cuando yo era niño, yo tenía la esperanza de que en la parte de atrás de mi casa, en el patio, había un tesoro escondido. Yo no sé si usted alguna vez tuvo esa idea, pero yo la tenía. Y en ocasiones ese patio quedó lleno de huecos por todo lado. Yo buscaba un tesoro. Bueno, nunca lo encontré. Hay personas que pasan toda su vida buscando un tesoro. Y cuando creen encontrarlo, lo único que encuentran es tristeza, llanto, porque son tesoros de esta vida nada más. Mucho tiempo después, Dios en su gracia me mostró cuál era el verdadero tesoro: Jesucristo.
y Él me llevó a Él. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro escondido de Jesucristo, Él lo vale todo. Este hombre vendió todo lo que tenía por este tesoro, se despojó y se abandonó todo por este tesoro. Y cuando tuvo este tesoro, lo guardó y lo atesoró, ya que era tan valioso que no quería perderlo. Ahora este hombre es un hombre gozoso. Su felicidad no la cambia por nada, pues tiene este tesoro de incomparable valor. Amigo o amiga que nos visita, no hay tesoro como Cristo. Pero para tenerlo a Él hay que renunciar a todo. Esa renuncia es una renuncia al pecado, abandonar toda confianza en nosotros mismos, es darse cuenta que toda la vida he anhelado los tesoros de esta vida y he despreciado a Cristo. Pero en el gran amor de Dios, Él envió a su Hijo. Él se hizo pobre para que con su pobreza los que confían en Él fueran enriquecidos. Él se humilló, se hizo hombre y siendo hombre fue a la cruz y con su sangre preciosa, su vida preciosa, su justicia y obediencia perfectas, pagó totalmente la culpa por los suyos. Y todos aquellos que por la fe se arrepienten y creen en Cristo reciben el tesoro escondido que es Jesucristo. Reciben la salvación que nadie les podrá quitar. Viven vidas gozosas, pues con su sacrificio los ha perdonado y todas las bendiciones para ellos son verdaderas en Jesucristo. Conocerlo a Él no se compara a ninguna riqueza o tesoro de esta vida. Ve a Cristo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Conocerlo a Él es la verdadera vida y tesoro. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, nuestro Señor, por tu palabra que nos ha sido revelada. Te doy gracias por habernos dado a tu Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias por habernos rescatado de nuestro propio engaño. Gracias por habernos llamado. Gracias, oh Dios. Te pedimos perdón, Dios, si no hemos apreciado verdaderamente este tesoro. Si hemos vuelto nuestros ojos a las cosas de este mundo. Si hemos creído mentiras. Si hemos puesto la esperanza en otro lugar, aún en hombres. Ayúdanos, oh Dios, que como iglesia crezcamos unidos en amor. Que cada uno de nosotros desee para sus hermanos y hermanas ser como tu Hijo Jesucristo. Líbranos de orgullo. Líbranos de envidias. Y que en todo busquemos tu gloria. Y también si hay alguno acá que no te conoce, que no ha conocido ese tesoro, oh Dios, revélale por tu palabra y tu Espíritu que el único tesoro verdadero es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirme hablar en esta mañana. Sella estas palabras con tu Espíritu Santo
y prepara nuestros corazones para esta tarde también escuchar tu mensaje. En Jesucristo tu Hijo. Amén.